Sobre la absolución general de los pecados. Es una realidad de la Iglesia la falta de disponibilidad de sacerdotes para el sacramento de la confesión, principalmente por la poca cantidad de sacerdotes con respecto al número de fieles que los supera en gran cantidad, por lo que muchos sacerdotes y obispos se han visto en la necesidad de realizar absoluciones generales en determinados momentos. Pero el desconocimiento de nosotros los fieles sobre este tipo de absolución pudiera hacernos incurrir en algunos errores. Es por esto que quiero compartir con ustedes las normas pastorales sobre la absolución general sacramental publicadas en el año 1972 por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Quién es la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe? Es un dicasterio de la Curia Romana y tiene la misión de ayudar al Papa y a los obispos a proclamar el Evangelio en todo el mundo, promoviendo y tutelando la integridad de la doctrina católica sobre la fe y la moral, sobre la base del depósito de la fe y también buscando una comprensión cada vez más profunda de esta ante nuevos interrogantes. La Congregación para la Doctrina de la Fe, originalmente llamada la Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, fue fundada por Pablo III en 1542 con la Constitución Licet ab initio para defender a la Iglesia de las herejías. Actualmente es llamado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, según el artículo 69 de la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, promulgada por el Papa Francisco el 19 de marzo de 2022. Ahora bien, esta declaración surge debido a que muchos sacerdotes y obispos estaban preocupados, por una parte, por la dificultad que encuentran en sus fieles para acercarse a la confesión individual debido a la escasez de sacerdotes en algunas regiones, y por otra, por la propagación de algunas teorías erróneas sobre la doctrina del sacramento de la penitencia y la práctica abusiva de dar la absolución sacramental simultáneamente a muchos que solo han confesado sus pecados genéricamente. Por esto se dirigieron a la Santa Sede pidiendo que, según la verdadera naturaleza del sacramento de la penitencia, se recuerden al pueblo cristiano las condiciones necesarias para el recto uso de este sacramento y que se den algunas normas al respecto en las actuales circunstancias. La Sagrada Congregación, después de una seria reflexión sobre tales cuestiones, declaró lo siguiente con respecto a los fieles. Se ha de mantener con firmeza y se ha de continuar poniendo fielmente en práctica la doctrina del Concilio de Trento. Por ello, se ha de reprobar la práctica surgida recientemente, aquí y allá, según la cual se pretende satisfacer el deber de confesar sacramentalmente los pecados mortales para obtener la absolución mediante la sola confesión genérica, o como dicen, celebrada comunitariamente. Además del precepto divino declarado en el Concilio de Trento, esto lo exige el mayor bien de las almas, que según puede comprobarse por experiencia secular, se consigue con la confesión individual rectamente hecha y administrada. La confesión individual e íntegra seguida de la absolución es el único modo ordinario mediante el cual los fieles pueden reconciliarse con Dios y con la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral los dispense de tal confesión. En circunstancias particulares es lícito e incluso necesario dar la absolución de modo colectivo a muchos penitentes sin previa confesión individual. Puede ocurrir esto sobre todo cuando se presenta peligro inminente de muerte y no hay tiempo para que el sacerdote o los sacerdotes, aunque estén presentes, puedan oír en confesión a cada uno de los penitentes. En ese caso, cualquier sacerdote tiene la facultad de dar la absolución de manera general a muchas personas, haciendo antes, si hay tiempo, una brevísima exhortación para que cada uno procure hacer un acto de contrición. Además de los casos de peligro de muerte, es lícito dar la absolución sacramental simultáneamente a muchos fieles que han confesado solo de modo genérico, pero convenientemente exhortados al arrepentimiento,
Cuando haya grave necesidad, es decir, cuando visto el número de penitentes, no hay a disposición suficientes confesores para escuchar convenientemente la confesión de cada uno en un tiempo razonable. Y por consiguiente, los penitentes se verían obligados, sin culpa suya, a quedar privados por largo tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. Esto puede ocurrir sobre todo en territorios de misión, pero también en otros lugares y entre grupos de personas donde resulte clara una tal necesidad. Sin embargo, esto no es lícito cuando haya confesores a disposición por el solo motivo de una gran concurrencia de penitentes, como puede ocurrir, por ejemplo, en ocasión de una gran fiesta o de una gran peregrinación. Por lo que se refiere a los fieles, para que puedan beneficiarse de la absolución sacramental dada colectivamente, se requiere absolutamente que estén bien dispuestos, es decir, que cada uno esté arrepentido de sus pecados, tenga propósito de enmienda, esté decidido a reparar los escándalos o daños eventualmente causados, y a la vez se proponga hacer a su tiempo la confesión de todos y cada uno de los pecados graves que por el momento no ha podido confesar de esa manera. Aquellos a quienes han sido perdonados los pecados con una absolución general han de hacer una confesión individual antes de recibir una nueva absolución general, a no ser que estén impedidos por una causa justa. De todos modos, están obligados absolutamente a acudir dentro de un año a un confesor, a no ser que estén impedidos por imposibilidad moral. No está permitido a quienes tienen conciencia de estar en pecado mortal y tienen a disposición algún confesor eludir intencionalmente o por negligencia el cumplir la obligación de la confesión individual, esperando una ocasión en que se dé a muchos la absolución colectiva. Las celebraciones litúrgicas y los ritos penitenciales comunitarios son de gran utilidad para prepararse más fructuosamente a la confesión de los pecados y para la enmienda de vida. Ténganse cuidado, sin embargo, de que tales celebraciones y ritos no se confundan con la confesión y la absolución sacramental. En caso de absolución sacramental dada simultáneamente a muchos, esta deberá ser siempre impartida según el rito peculiar determinado por la Sagrada Congregación para el culto divino. Se usará en plural la fórmula de la absolución sacramental actualmente prescrita. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula de absolución sacramental. Quien sea motivo actual de escándalo para los fieles, si está sinceramente arrepentido y tiene propósito serio de hacer desaparecer el escándalo, puede recibir la absolución sacramental colectiva con los demás. Sin embargo, se recomienda no se acerque a recibir la Sagrada Comunión mientras no haya hecho desaparecer el escándalo, a juicio de un confesor al que debe acudir antes personalmente. Debe estar claro que no pueden recibir válidamente la absolución los penitentes que viven habitualmente en estado de pecado grave y no tienen intención de cambiar su situación. Además, debo aclarar que se han comentado solo los puntos correspondientes a los fieles. Si quieres profundizar más sobre la instrucción, debes consultar las normas pastorales sobre la absolución general sacramental publicadas en 1972 por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. En conclusión, la Iglesia dispone diversas opciones para el bien de las almas y su santificación. De nosotros depende hacer el debido uso de ellas para aprovecharlas al máximo. El desconocimiento no nos exime de la responsabilidad que tenemos como fieles católicos a instruirnos sobre nuestra fe. Quiero decir con esto que una absolución general de pecados graves no es muy diferente de una personal.
La única diferencia es que el sacerdote no escucha nuestros pecados, pero la verdadera ofensa se ha cometido contra Dios. Y Él, y solo Él, puede escucharnos y ver si nuestro dolor y arrepentimiento es sincero, y si existe la voluntad de cambiar. En ambos casos, sea general o individual, estos 3 pasos son necesarios para que ocurra la absolución de los pecados.